Hoy hemos inaugurado ya, porque vuestra presencia es esa, es la inauguración de este centro Tsunami Reading. Es una pequeña exposición muy sencilla, muy didáctica, para que todos los escolares y todas las personas durante el verano y el invierno pues puedan visitar este edificio cerca del castillo y puedan ir comprendiendo parte de lo que hoy nos va a recordar Juan Luis Navalmolero, que es ese maremoto que hace 266 años ocurrió en nuestras costas y que todos los años pues lo celebramos, y ayer espectacularmente con ese Cristo de las Misericordias, después de este año y medio de pandemia, procesionando por nuestras calles con esa banda de música magnífica que, en fin, teníamos ya ganitas. Hoy es la segunda actividad, mañana tendremos los escolares y el jueves hay aquí en este mismo espacio una conferencia de mucha categoría, de mucho alto standing, debido a los ponentes que vienen de, si tenéis ahí el cartel, tanto del Ministerio como de la Junta de Andalucía, como de Emergencias. ¿Por qué todo esto lo estamos haciendo con toda esta fuerza? Porque Chipiona se ha convertido en un centro europeo del Tsunami Reading, auspiciado por la UNESCO, y en ese cronograma que tenemos que cumplir para que la UNESCO nos subvencione este proyecto, pues va precisamente esto, el tener un centro como el que tenemos aquí, una exposición permanente, unas actividades de divulgativas, actividades educativas con los alumnos y simulacros que deberíamos de hacer cada X tiempo para que la población conozca, si hubiera o volviese a ocurrir lo que ha ocurrido ahora, qué tendríamos que hacer. Y solamente 3 consejos muy prácticos que hay que ir lanzando. Hay una salida vertical, que es hacia arriba, a los pisos más altos. Hay una salida hacia las afueras. La ola, si llegase, no sería tan grande como que llegase a Sanlúcar o a Jerez, sino que a 15 o 20 minutos de aquí andando normalmente estamos a salvo. Y el único inconveniente es no utilicen el vehículo, no cojan nunca el coche. Aunque tengan ustedes un Mercedes con 4 días aparcado en la puerta de su casa, déjenlo allí. Porque si cogen el vehículo van a tener problemas de llegar a cualquier punto con el vehículo, porque todo el mundo va a querer hacer lo mismo. Bien, después de este pequeño detalle, damos por inaugurada la exposición. Ahora, cuando salgan ustedes, la pueden ya leer con más tranquilidad y con puntualidad inglesa. A las 6:30 que empezamos aquí, pues voy a dar paso a nuestro ilustre cronista oficial de la Villa de Chipiona, Juan Luis Navalmolero, que es un hombre con una larga trayectoria y experiencia en conocimiento de la realidad chipionera. Menos mal que lo tenemos aquí, menos mal que tenemos una persona de esa categoría, que se cuide en salud, ¿verdad, Juan Luis? Muchos años, porque esa memoria que él tiene, ese conocimiento, esas miles y miles y miles de imágenes, de fotografías, de textos y de historias, nos tranquilizan a los demás de que hay alguien que esto no se va a perder. Y detrás de Juan Luis, felicitar, por supuesto, a una asociación cultural como la Asociación Cultural Caipioni, que está ahí velando también con todos sus integrantes, algunos de ellos están hoy aquí, pues trabajando con una energía importante para rescatar también lo nuestro, que muchas veces se pierde, se abandona, se olvida, y no hay nada más importante para una ciudad que tener su cultura bien representada, ¿no? Ayer se colocó una placa que llevaba muchísimos años en la Cruz del Mar, una placa que al quitarse se rompió, que el pavo, como muy bien dijo el mellizo y nos escuchó ayer muy bien, pues fue quien rescató las piezas, y que a través de la Asociación Cultural, pues David Blanco, un trabajador municipal y un manita en la restauración, pues la ha restaurado, y hoy ya podemos de nuevo, no nosotros que ya la conocíamos, la mayoría de los chipioneros que estamos por aquí la hemos leído muchas veces, sino las futuras generaciones de alumnos que ni idea de que eso existiera o existiese, y ahora van a poder ver esa placa histórica que hay ahí. Así que nada, le doy paso a Juan Luis. Yo le voy a pedir ya el primer aplauso, que se lo merece por todo lo que nos va a contar hoy aquí y las novedades. Buenas tardes a todos. En primer lugar, gracias por vuestra asistencia. Los que me seguís normalmente en Facebook, pues sabrán que yo llevo escribiendo sobre el tema del maremoto, lo que sucedió en Chipiona durante años y años, vamos.
a cada momento, como yo además de escribir, lo que más me gusta es investigar, pues voy metiéndome en diferentes archivos, tanto nacionales, archivos eclesiásticos, el archivo de Chipiona, y siempre encuentro alguna que otra connotación que me hace pensar esto por qué, porque yo siempre me pregunto esto por qué. Entonces hay ciertas cosas que ahora lo vamos a ir viendo durante el transcurso de mi conferencia. Y también sabéis que yo acostumbro mucho a utilizar la fotografía. La fotografía le da mucha idea a la gente de lo que son las cosas, ¿no? Por ejemplo, al comenzar vamos a poner una fotografía de lo que es Torrebreva. Entonces, cuando el maremoto que surgió en Chipiona, la gente salieron huyendo a los lugares más altos. Claro, lo lógico. Pero en 1755, parece mentira, la gente o hacía poco tiempo que había ocurrido algo parecido, o no sé, o no eran tan tontos como a veces nos parece. Y ellos salieron para los sitios más altos. Voy a comentar. Desde hace años, cuando llega esta fecha, acostumbro siempre a escribir y recordar algún artículo en mi página de Facebook, sobre todo los efectos producidos por el terremoto de Lisboa en Chipiona. Quienes me siguen seguramente tienen una idea aproximadamente de lo que ocurrió en esa fecha. No obstante, de un año para otro consigo algún que otro dato nuevo que complementa esta parte de la historia de nuestro pueblo. La versión de la Academia de la Historia sobre este movimiento sísmico en Chipiona nos la relata así. Sintióse el terremoto a las 10, pero sin movimiento grande ni ruina alguna. No sucedió así después que, oyendo los vecinos un estrepitoso ruido en el mar, le vieron salir de sus límites y trepando por encima de peñas y barrancos hasta entrar en las calles y playas, llevándole las piedras arrancadas de los corrales de pesca que destruyó totalmente. Huyeron entonces a los campos y alturas inmediatas exentas de la inundación, cuyos daños se evaluaban en 200 ducados. Según la información contenida en las actas capitulares de nuestro ayuntamiento, una señora llamada María Arquero, que se encontraba en la playa, al observar el cambio y retroceso que dio el mar, se acercó a la parroquia y alertó a quienes estaban allí de lo que le estaba sucediendo. Cuando yo leí esta noticia, me llamó bastante la atención. No se había comentado antes y además me vino a la memoria el apellido Arquero, ya que en mis estudios que hago sobre las calles de Chipiona, desde 1782, solo 7 años después del terremoto, se conocía con el nombre de Plazuela del Arquero a lo que hoy conocemos por la Plaza Vieja o Casa Redonda. Esto a mí me hace pensar, mucha casualidad, de que en un pueblo donde entonces había 600 vecinos, del apellido Arquero no debía haber muchos. Yo supongo que el motivo por el que le pusieron a la plaza Plazuela del Arquero era por esta mujer que en cierto modo lo que hizo fue salvar a la población y alertarlo para que huyeran a las zonas más altas. Según los agustinos de Regla, en la villa de Chipiona se experimentó el mismo asalto del bar. Sus familias huyeron a unas haciendas que están a media legua del lugar, en cerros altos. Allí pasaron a la inclemencia del tiempo toda la noche, temiendo, no sin grave fundamento, la repetición a la medianoche que correspondía a la pleamar. Por este motivo se estuvo con igual vigilancia, tomándose las precauciones necesarias que el suceso pidiese. Claro, la gente de Chipiona conocía el tema de las mareas, como lo conocemos todos actualmente. Entonces, si a las 10 de la mañana hubo una marea, que ocurrió el maremoto justamente con la marea llena, pues sabían que a las 11 de la noche se iba a volver a repetir. Entonces, no querían venirse de la parte alta y pasaron la noche allí. Es curioso porque esto nos hace pensar que los vecinos en estos momentos eran conscientes de lo que se le avecinaba y no dudaron en huir a la loma, que es el pago más alto de nuestro término.
aún con el riesgo que lo hubo según las actas judiciales, que al dejar solas sus casas, los oportunistas de estas catástrofes, que siempre los hay, pudieron sustraerle cosas de ellas. Entonces encontré, en un momento dado, en mis investigaciones, encontré un acta judicial en el ayuntamiento donde juzgan a una gente que aprovecharon que la población de Chipiona estaba allí arriba para aprovechar para robarla. Es curioso, también este día fue un sábado, el 1 de noviembre de 1755. Tuvo lugar el terremoto más dañino de todos los registrados en la península ibérica. Uno de los más célebres de la historia, sin duda, ocurrido a las 9:50 de la mañana. En 5 minutos destruyó gran parte de la capital lusitana. Sus efectos fueron tales que se dejaron sentir en muchas partes del mundo. Su epicentro lo sitúan los científicos frente al cabo portugués de San Vicente y sacudió la tierra durante 2 minutos. La magnitud del seísmo se calcula que debió ser entre 8,5 y 9 en la escala de Richter, semejante al que asoló en 2005 el Índico. Originado por la fricción de las placas tectónicas africanas y euroasiáticas en la falla Azores-Gibraltar, que pasa frente a este cabo, provocando la subida vertical del fondo marino y el desplazamiento de un descomunal volumen de agua que generó las ondas del tsunami, causando la mayor tragedia natural de Europa y de la península ibérica, abarcando su destrucción desde Lisboa hasta Argelia. Se calcula que este día murieron 50.000 de los 253.000 habitantes de Lisboa, es decir, 1 de cada 5 personas. Más allá del propio temblor de tierra, lo que ocasionó verdaderos estragos fue el maremoto o tsunami, posteriormente y provocando olas entre 15 y 18 metros de altura, asolando todo el Golfo de Cádiz. A consecuencia del movimiento sísmico se alteró el mar furiosamente, produciéndose en las siguientes 2 horas 2 potentes réplicas, y las olas gigantescas se abatieron sobre las costas portuguesas y el litoral atlántico andaluz, añadiendo más destrucción a lo que ya devastado por el seísmo, afectando a numerosas localidades gaditanas, entre ellas Chipiona, rugiendo cual desesperada fiera y amenazando salirse de madre y envolver en sus turbulentas ondas nuestro pueblo. El maremoto provocó la muerte de 200 personas en Cádiz, 22 en San Fernando, 24 en Conil, 5 en el puerto de Santa María y 3 en Chiclana. En Chiclana, en esa fecha, como dije anteriormente, había 600 habitantes. Estos 600 habitantes son aproximados porque los censos que yo tengo de estadística de población habla de 133 cabezas de familia. Esto multiplicándolo por un ratio de 4,5 viene a ser unos 600 personas lo que existía entonces en Chipiona. Además, el tsunami provocó la inundación de varios barrios de Cádiz, la destrucción parcial de la torre de Castilnovo en Conil y daños en casas de la playa de San Fernando, así como los muelles de Rota y el puerto de Santa María. Del mismo modo, los corrales de pesca, tanto de San Lucas como de Chipiona, quedaron en su mayor parte destruidos y sus piedras desperdigadas por las calles. Los efectos del terremoto en nuestro pueblo hicieron que la actual configuración de la parroquia de la O se deba a reformas efectuadas en el último tercio del siglo XVIII, a consecuencia de efectos del maremoto de Lisboa. A continuación, un detalle que aún perdura de ellos son las pinturas aparecidas en el año 2008 en el muro de entrada de la puerta principal de la parroquia, en la que se detecta la inclinación de estas con dicho motivo. Recuerdo cuando aparecieron estas imágenes, los pintores que estaban pintando en aquel momento esto, pues me llamaron sobre las 7:30 a las 8 de la mañana para que me acercara a ver las pinturas, porque en un principio las pinturas se iban a volver a tapar. Entonces yo le dije al señor párroco que me parecía una barbaridad
una cosa como esta, que era un detalle que está explicando perfectamente que las paredes de la iglesia se vencieron, se hundieron, no podíamos volverla a tapar, y en fin, de momento están ahí. Las aguas alcanzaron también algunas calles y los vecinos sacaron hasta la Cruz del Mar al Cristo de la Misericordia. Y según la leyenda, las aguas se retiraron. La imagen del Cristo de la Misericordia se le profesó siempre desde su origen una gran devoción por parte de los chipineros, viéndose acentuada a raíz del día 1 de noviembre de 1755, cuando, estando en peligro de sucumbir la población bajo las aguas, por los efectos producidos por las olas del mar, el pueblo de Chipiona y la Hermandad del Cristo acordaron sacar en rogativa al Santísimo Cristo de la Misericordia hasta la Cruz del Mar, y al comprobar que las aguas comenzaron a retroceder, se le atribuyó el milagro. Desde entonces, en Chipiona se celebra todos los años, el 1 de noviembre por la tarde, en honor a la imagen del Cristo de la Misericordia, solemne función religiosa y devota procesión en acción de gracias por la retirada del mar, realizándose el mismo recorrido que se hizo cuando sucedió el maremoto. Procesión en la que la imagen es conducida a la playa desde su ermita en la Plaza Juan Carlos I al mirador donde se alza la Cruz del Mar, en memoria de la prodigiosa liberación que consiguió el pueblo de los siniestros estragos del mar. Aquí en este tema, yo siempre, vuelvo a decir, me pregunto las cosas. Una ermita normalmente está regentada por un ermitaño y está a las afueras del pueblo. Aquí en Chipiona tenemos a la ermita justamente dentro del pueblo y metida enfrente de la parroquia. No tiene mucho sentido, en todo caso sería una capilla más que una ermita. Pero a lo que yo voy con esto es porque esta ermita, probablemente cuando habla aquí que sacaron al Cristo de la ermita no estaba dentro de Chipiona, sino que estaba a las afueras. Y luego, posteriormente, una vez que pasó un cierto tiempo, la ermita la destruyeron y hicieron esta capilla enfrente, pero la gente continuaban llamándola ermita. Ese es el motivo, porque la ermita es un ermitaño que está a las afueras del pueblo, no está dentro. La memoria del maremoto de Lisboa de 1755 es una de las catástrofes más recordadas de Andalucía Occidental, de forma tal que en muchos pueblos y ciudades se sacaron en procesión imágenes con tal motivo. Sin embargo, hoy continúa celebrándose solamente en Cádiz con la Virgen de la Palma, en Valverde del Camino en Huelva y en Chipiona, donde después de 266 años se continúa sacando en procesión la imagen del Cristo de las Misericordias para conmemorar este acontecimiento que asoló la costa andaluza, hecho del que pienso que solamente el pasado año 2020 ha sido lo único que no se produjo esta visita del Cristo hacia la Cruz del Mar. En el interior de la ermita del Cristo se conserva un cuadro esboto, óleo sobre lienzo de 1,20 por 80 centímetros, en el que además de verse el pueblo y el castillo de Chipiona amenazado por las olas del mar, tiene una leyenda que dice: horroroso maremoto acaecido a las 10 de la mañana del día 1 de noviembre del año de 1755. Se tiene noticia también de la existencia de otro lienzo conmemorativo de este suceso que existía en el castillo de Chipiona, pero que desapareció o se deterioró una vez que dejó de ser hotel y estuvo abandonado durante muchos años, hasta el año 1979 aproximadamente. Igualmente, una lápida de mármol blanco colocada en la escalera de la parte derecha de la Cruz del Mar, según se baja a la playa, nos recuerda también el hecho con la siguiente leyenda. El día 1 de noviembre de 1755, cuya fecha recuerda el formidable terremoto de Lisboa y fue invadida esta villa por el mar, y sobreponiéndose al pánico, sus habitantes sacaron en procesión al Santísimo Cristo de las Misericordias, que fue conducido a este lugar, ante cuya presencia se retiraron las aguas.
para perpetua memoria de la protección que mereció esta villa de nuestro Señor, se erigió en este sitio un monumento que fue reedificado en 1878 y renovado en 1910. Posteriormente, el año 2005, con motivo de cumplirse el 250 aniversario de este suceso, el Ayuntamiento de Chipiona, la Asociación Cultural Caipioni y la Asociación de Constructores y Promotores de Vivienda de Chipiona realizaron una remodelación total de la rotonda o glorieta de la Cruz del Mar, sustituyendo la cruz que desde hacía 50 años se había colocado con motivo del 200 aniversario. Esta cruz fue sufragada por la familia Sánchez Bedoya, por otra alzada sobre un monumento de granito, recuperando así la antigua Cruz del Mar de hace más de un siglo. 2 años después, en 2007, la demarcación de Costa realizó la última remodelación del paseo marítimo de la Cruz del Mar, en la que resultó totalmente destruida la placa conmemorativa de este suceso tan significativo para la historia de Chipiona. Gracias a la actuación de Manuel Vidal Lorenzo, que se preocupó de recoger los trozos de ella entre los escombros y que posteriormente nos lo entregó a la Asociación Cultural Caipioni, se ha podido restaurar y colocarse ayer. Esta restauración fue hecha sin coste ni interés económico alguno por parte del trabajador del Ayuntamiento, David Blanco Bernal, al cual se lo agradecemos. Por otro lado, existen también datos no tan conocidos para muchos relacionados con lo sucedido en Regla. En Regla también se acostumbraba, por dicho motivo, llevar en procesión a Nuestra Señora de Regla a la capilla del Humilladero. Según los estatutos de la desaparecida Hermandad de la Virgen de Regla, creada en 1867, se especifica en el capítulo 1, donde habla de la advocación de esta hermandad y los cultos que han de tributar. En su artículo 4 se menciona sacar procesionalmente la tarde de todos los santos a Nuestra Señora de Regla, en memoria del beneficio que recibió el terremoto de 1755. Esta costumbre se perdió con el paso de los años, tanto que ni yo mismo, hasta que no me he leído los estatutos, no me he dado cuenta, ni sabía que la Virgen de Regla la sacaban ese día en Regla. Según consta en el libro de la reseña histórico-descriptiva del santuario de Nuestra Señora de Regla, de los franciscanos Araceli Roque Martínez, con motivo de los efectos producidos por el maremoto de Lisboa de 1755, la muralla de la parte contigua al Humilladero quedó totalmente destrozada. Según los agustinos, el santuario sufrió bastante las consecuencias de este siniestro, viéndose inundado por las aguas que destrozaron la muralla que defendía el monasterio. Eran sobre las 10 de la mañana cuando empezó a moverse con tal ruido y violencia que los religiosos, creyendo que el templo se les venía encima, unos tomaron las escaleras en precipitada fuga y otros se arrojaron al suelo suplicando a la Virgen que esto se acabase. 10 minutos duró el choque entre los agitados elementos. Después oyó un extraño y espantoso bramido del mar y vieron con espanto que las soberbias olas, saltando el límite de costumbre, montaron las paredes y fuertes baluartes del convento, entrando por las puertas de la iglesia, inundándola toda, como igualmente los claustros. A vista de tan inesperada y terrible catástrofe, mandaron tocar las campanas, a cuya señal se unieron todos los religiosos, y salieron del templo en procesión, ocuparon el sitio que llaman La Branca, que es más o menos el sitio donde está el Humilladero, por espacio de 1 hora, hasta que las aguas fueron perdiendo fuerza y retirándose a su lugar natural. Para memoria del suceso, el padre prior mandó pintar un cuadro en cuyo lado izquierdo estaba representada la comunidad ante el altar de la Virgen y a su derecha la misma comunidad yendo procesionalmente a la capilla del Humilladero. La referencia que nos hace la Academia de la Historia sobre el maremoto en Regla dice así: el santuario que habitan religiosos agustinos calzados, este cita a la orilla del mar, cubierto de un baluarte que se eleva 5 o 6 varas sobre el agua y le defienden de sus embates,
Ocurrió que el temblor a la hora de las 10 de la mañana, del mismo modo que en otras partes, con corta diferencia, duró entre 10 y 12 minutos. Notaron los religiosos que estaban en el coro que se movía fuertemente la iglesia de norte a sur y que seguían la propia dirección el facistol y las lámparas. A las 11:15, no libres del susto, les renovó un espantoso bramido del mar, aumentándole excesivamente. Se elevaron tanto sus olas que, arrojándose con violencia las aguas sobre un baluarte situado a las espaldas del coro, donde se hallaba un anciano artillero, y hacia las barrancas del convento, cayeron sobre sus paredes y, corriendo por sus fosas, inundaron la iglesia y cercaron sus dos costados, hasta introducirse por la puerta principal de los patios que miran al levante. El prelado, vestido de preste, con la reliquia del Lignum Crucis en las manos y panecillo de San Nicolás que llevaba otro religioso sacerdote, salió con la comunidad en cruz alta y ciriales al altar mayor. Aquí se dio principio a las letanías mayores y se salió procesionalmente a las barrancas que hacen frontera al mar. En este sitio está situada una capillita, el lugar donde estuvo oculta la soberana imagen los años que dominaron los sarracenos esta parte de España. Aquí se mantuvo contra los furiosos ímpetus del mar que se elevaba altanero sobre las mismas barrancas. En este capítulo es curioso cuando habla del Lignum Crucis. El Lignum Crucis son trozos de la cruz donde estuvo, crucificaron a Jesús. Es curioso porque en este tiempo que existiese este trozo del Lignum Crucis en Chipiona, y después no se ha oído hablar nada más sobre ello, probablemente desaparecería cuando la invasión francesa. Sabemos todo que todo lo que había en el convento, tanto documentación como cualquier reliquia, cualquier cuadro, como hemos mencionado antes, los franceses se lo llevaron todo. Bueno, seguimos. Repetidas veces se retiraba y volvía el mar sobre el lugar donde estaban los religiosos, con amago de inundar todo el terreno. Mas a la presencia eficaz de las santas reliquias y con las bendiciones y arrojando estos panecillos de San Nicolás se aplacó, según muestra aprehensión, pues se contuvo dentro de los regulares límites. Al poco rato de estar admirando su quietud, repitió el mar su furia, elevándose aún sobre el techo de dicha capillita, de suerte que fue preciso que el prelado y su compañero se amparasen de uno de sus costados porque las ondas no lo arrastrasen. Llevaba ya 1 hora de menguante, duró toda esta invasión del mar como 2 horas y media, y comenzó poco más o menos a las 11 de la mañana. Lo que más en esta ocasión nos sirvió a la extrañeza fue el observar que a la media legua del mar afuera se hallaban algunas embarcaciones manteniéndose a la vela por lo sereno del tiempo, de suerte que a toda la furia del mar se contenía cerca de la misma ribera. Por muchas partes de este contorno se había introducido el mar en pinares y viñas. Al lado del convento, por la parte que mira al sur, se vieron derribadas unas antiguas y gruesas murallas y a distancia de su primer sitio tiradas. Por otro lado se observó haberse elevado tanto las aguas que cerros de arena que aglomera aquel lugar. Junto a estas playas, la misma inquietud del mar, más altos que el convento y retirados de él, estaban considerablemente disminuidos, de suerte que no obstante nuestra práctica en el terreno apenas conocíamos su antigua situación. El domingo por la mañana fue grande el concurso a este santuario de la gente de dicha villa, para dar gracias a Dios y a la Santísima Virgen, cuyo patrocinio imploraron en la misma ocasión del conflicto. Sus lágrimas no pueden ponderarse, siendo iguales a las enhorabuenas que alternaban mutuamente de verse libres del peligro y con vida. A este devoto acto asistió el referido artillero que, arrollado por las aguas en su mismo baluarte, no padeció el más leve daño.
En toda esta situación no hubo más desgracia que la de haberse ahogado el corralero de los corrales de pesquería que tiene este convento en la costa, y un chicuelo de unos 8 años, nieto suyo, que a la sazón estaba en la casilla del corral, situado en una de las barrancas, cuyo cuerpo se halló bien distante del mar, tierra adentro. La fuerza de las aguas arrastró la casilla y paredes de dichos corrales, cuyo estrago no ha sido pequeña pérdida para este convento, pues de ello se proveía la comunidad de pescados, alimento indispensable, lo más de la semana en esta santa casa. A esto se agregan algunos otros daños de poca consideración causados en viñas y pinares. Agrupados todos estos documentos que menciona el maremoto, debemos destacar el informe realizado por el francés Louis Godin, por proporcionar valiosos datos para el estudio posterior del seísmo. Estos 5 primeros ataques de las olas, que por haber sido más sensibles a causa de la pleamar le parecieron merecer más la atención, tuvieron lugar de la forma siguiente. Como estáis viendo ahí. La primera, a las 11. Claro, el terremoto se produce a las 10 menos 10 y la primera ola no llega al mar. Eso, por eso se habla mucho cuando últimamente se ha hablado de las charlas que se han dado sobre la posibilidad de que se vuelva a repetir el terremoto, de lo que hay que hacer. Entonces, cuanto mayor sea el terremoto o más profundo estén las aguas, con más fuerza corre las olas hacia la orilla y va disminuyendo conforme va llegando a la orilla. Entonces, después de haber sido a las 10 menos 10 el terremoto, a las 11 y 10 minutos viene la primera ola. La segunda, 20 minutos después. La tercera, 30. La cuarta, 35. La quinta, 70. Y así iba disminuyendo paulatinamente hasta que desaparece el maremoto. Las causas de los tsunamis, los terremotos son la principal causa de los tsunamis. Para que un terremoto origine un tsunami, el fondo marino debe ser movido abruptamente en sentido vertical, de modo que el océano es impulsado fuera de su equilibrio normal. Normalmente, las fallas, las placas tectónicas, eso está constantemente moviéndose. Por ejemplo, el año 2019, hace 2 años, son los que tengo datos, pero el año 2019 hubo 20 terremotos aquí en esta zona. Lo que pasa es que son muy pequeños, la fricción es así, entre las 2 placas es así, entonces no se nota ni produce maremoto, pero cuando la fricción es así y baja, entonces cuando realmente se produce la ola. No todos los terremotos generan tsunamis, sino aquellos de una magnitud considerable, que ocurren bajo el lecho marino y que son capaces de deformarlo. Las marejadas se producen habitualmente por la acción del viento sobre la superficie del agua y sus olas. Esta tiene una ritmicidad que usualmente es de 20 segundos y como máximo suelen propagarse 150 metros en tierra adentro. Como observamos en los temporales o huracanes, de hecho, la propagación es limitada por la distancia, de modo que va perdiendo intensidad al alejarnos de donde está el viento que lo ha generado. Un tsunami, en cambio, presenta un comportamiento opuesto, ya que el brusco movimiento del agua desde la profundidad genera un efecto latigazo hacia la superficie que es capaz de lograr olas de magnitud impensable. Los análisis matemáticos indican que la velocidad es igual a la raíz cuadrada del producto entre la fuerza de la gravedad, 9,8 metros por segundo, y la profundidad. Solo cuando llegan a la costa comienzan a perder velocidad, al disminuir la profundidad del océano. La altura de las olas, sin embargo, puede incrementarse hasta superar incluso hasta 30 metros, aunque lo habitual es una altura entre 6 y 7 metros. La energía de los tsunamis se mantiene más o menos constante durante su desplazamiento, de modo que al llegar a las zonas de menor profundidad, por haber menos agua que desplazar, la velocidad se incrementa de manera formidable. Un tsunami que mar adentro se sintió como una ola grande puede, al llegar a la costa, destruir hasta kilómetros mar adentro.
La turbulencia que produce en el fondo del mar arrastra rocas y arena, que provoca un daño erosivo en las playas que llega a alterar la geografía durante muchísimos años. Nada más. Muchas gracias.